Todo empieza con una relación que tuve con escuchar la radio. Entonces, como que ese es una de los grandes privilegios, te puedo decir, el nacer en una comunidad maya y crecer con la radio. Y esta parte de la necesidad de pasar también por situaciones, por carencias, es lo que me abrió mucho la mentalidad de decir, yo no quiero esto para mi familia. La única carta que tenía era ser esa persona que habla en la radio. Y entonces dije, pues soy un maya, soy locutor. Entonces a lo mejor ya había puesto como que, no recuerdo exactamente, tenía 3 opciones, pero me enganché mucho más con el de un maya loco por ser escuchado. Contar la historia de este maya, toda la travesía que tuvo que pasar para que pueda llegar y estar frente a un escenario. Dentro de mi corazón expreso que con orgullo soy maya, y eso pues también eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Bienvenidos a la Esquina del Toro, yo soy Pepe Bencomo y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Adolfo Haas. Adolfo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Mi estimado Pepe, qué gustazo y qué honor formar parte de esta lista de invitados. No, al contrario, el honrado soy yo porque hiciste un pedacito en tu agenda, en tu tiempo para poder estar acá y platicar de lo que hemos estado platicando en esta primera etapa de este proyecto, que es la experiencia de nosotros, de los que han pasado por aquí, la mía propia. Después, a lo mejor antes de entrar a la carrera de comunicación, durante la carrera y después, ¿no? ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué viene para la comunicación desde la perspectiva de cada uno de ustedes? En tu caso, Adolfo, ¿cómo es que ubicas la comunicación en tu vida? Antes de la carrera, ¿tuviste algún acercamiento con algo que tenga que ver con comunicación? ¿O cómo es que tú piensas decir, me voy a dedicar a la comunicación? Pues mira, es algo que siempre también me he cuestionado, pero la realidad es que todo empieza con una relación que tuve con escuchar la radio. Entonces, el descubrir, el todos los días levantarte y escuchar un programa de radio, presentar, que el locutor esté presentando canciones, eso también como que llegas a formarlo parte de tu identidad, como que de tu día a día, y es algo que va conectando contigo. Y fue así que empecé a descubrir que me llama la atención la locución. En ese momento yo no sabía si se llamaba locución, sino que claro, la persona que está hablando en la radio. O sea, yo así lo identificaba. En tu casa había radio. Claro, de hecho, en una comunidad maya, en una comunidad indígena, nos entretenemos únicamente con la radio. Yo no tuve acceso a una televisión. Tú naciste en Nunquini. En Nunquini, Campeche, que maya significa más bien donde se conoce como lugar donde pasa el sol. Entonces, como que esa es una de los grandes privilegios, te puedo decir, el nacer en una comunidad maya y crecer con la radio. Ya. Oye, pues qué interesante, pero ¿escuchabas en maya o solamente en español? En español, de hecho, en la radio, pero me llegó a conectar mucho el estilo del locutor. Entonces, todo lo que vamos a platicar igual más adelante, cómo la lengua maya llegué a aterrizarlo para que sea una oportunidad, para que también como el idioma maya es parte de la comunicación de nosotros, los mayas, sí, pues no también viene siendo identidad. mucho, ¿no? Y entonces como que esa parte recae como una responsabilidad y sobre todo como una bandera de decir, soy un maya. Identidad. Claro, pero vamos a ir hacia ello, pero ¿cuántos años tendrías más o menos? ¿Estabas en la primaria? Estamos hablando de que es que igual en la primaria creo que era muy participativo en todo. Que si necesitamos un maestro de ceremonias para el lunes de homenaje y nadie de mis compañeros, bueno, pues yo me presto y el siguiente lunes necesitaba y nadie se aventaba y era como que el que tenía que arriesgarse por los compañeros desde ese entonces. Y entonces fue algo así como que creciendo, participaba. Incluso también cuando ya pasé en la secundaria, era la responsabilidad como actividades como el Día de Muertos, el tener estas actividades para que tú necesitaban igual a un expositor de decir, bueno, pues vamos a ver este altar de qué trata. O sea, siempre te gustó. Muchísimo el hablar y sobre todo lo hacía en maya también. Entonces como que fui creciendo mucho, adoptando. Tuviste la ventaja que a ti no te dejaron de enseñar el maya, siempre te hablaron en maya. Es que la lengua maya como tal es mi lengua madre. El español yo lo tuve que aprender en la escuela bilingüe
digamos, de la primaria, porque incluso hasta ahora, el estar platicando así como estamos, estoy pensando en maya. Entonces, tuve que adaptarme también a este tipo de enseñanzas, que era muy complejo para mí, muy difícil entender a ese maestro que me hablaba en español. Claro. Y sobre todo, pues mi mamá nunca tuvo la oportunidad de ir a una escuela, y ella era pues nuestra maestra de la lengua maya, De manera natural. nativa. Claro. Oye, pues a mí se me pasó darte la bienvenida y decirte Bishabel. No te preocupes. Para que diga marshmallow. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se responde? Cuando decimos Bishabel es como ¿cómo el estás? saludo, ¿sí? De cómo Ah, estás, sí. cómo está tu camino. Ándale. Y tú puedes responder dependiendo también Hashmalov de tu estado de ánimo. Claro. Hachmalo ves que estás muy bien. Ajá. Malovi es que pues Claro. no estoy bien. Sí, pero sí es importante porque igual nosotros los que no hablamos tenemos que, igual ya que hoy el tiempo se presta para eso, es decir, la época que estamos viviendo ya no es como la de antes. Sí. Hoy estamos viendo lo importante que es nuestras raíces, Es que correcto. nos dan identidad y nos hacen únicos, pero sobre todo nos defienden de muchas cosas de otros, inclusive otros países, ¿no? Decir, ¿qué tienen ustedes a diferencia de nosotros? Nosotros tenemos riqueza cultural. Muchísimo. Y tu herencia, lo que hoy estás mencionando, tu lengua es una herencia de tu cultura, de tu señora madre, de lo que te enseñó. Entonces, obviamente, tienes que estar orgulloso de eso. Oye, Adolfo, y entonces ya en la primaria, muy extrovertido, un niño que participa y todo, ¿y en qué momento, ya llega un momento en que secundaria y empiezas a pensar en qué va a ser de ti, qué vas a estudiar, en qué momento ubicas la escuela de comunicación? Pues mira, en la secundaria normalmente la adolescencia es la etapa donde nada te importa, solamente quieres salir a jugar, quieres echar relajo con los compañeros, nada te importa en ese momento. Fue hasta en la preparatoria cuando me empieza a llamar mucho más la atención que justamente esta experiencia, esta anécdota, mejor dicho, que se abre una estación en Mérida. Yeah. Y entonces me llama mucho más la atención cuando se abre esta estación en la ciudad de Mérida, y llegué a conectar con otra locutora que se llamaba Jennifer Ramos, la Nacha Rock. Ya ha estado también colaborando en TRC. Pero el punto es que cuando llega una etapa en mi vida donde la necesidad de la casa, yo siempre me he cuestionado muchísimas cosas desde chavito. Veía mucho esfuerzo por parte de mi mamá. Entonces, como que imagínate tener a cargo a 12 hijos y tener que ver qué darles de comer, claro, o cómo los vas a encaminar porque todo puede pasar, ¿sí? Todo puede pasar. Yo le agradezco muchísimo a Dios que haya tenido esta formación y esta parte de la necesidad de pasar también por situaciones, por carencias, es lo que me abrió mucho la mentalidad de decir, yo no quiero esto para mi familia, yo no quiero esto para mi mamá, yo quiero cambiar las cosas. Llega el punto en que uno se cansa, la realidad es que uno se cansa de tener tantas carencias, y yo siempre le decía a mi mamá, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar las cosas? Y ella me decía, pues seguir estudiando. Y yo veía que a mis hermanos terminaban de estudiar la preparatoria y ya tenían que buscar trabajo. Y era algo como que yo decía, tengo que romper esta parte. ¿Qué número de hermano eras? El 11. Soy el 11avo. O sea, el penúltimo. Todavía Madre sí. Mía, uno de los, o sea, el más chico. ¿Va? Sí. Y yo le decía a mis hermanos, ¿por qué ustedes no se animaron a estudiar? Y la razón, el punto que siempre mencionaban, pues es que con trabajo tenemos para comer. Hay que trabajar, ¿no? Y no hay para cómo pagar los estudios. Tú sabes que es una carrera, no es nada fácil, me decían mis hermanos. Pero también como que esa terquedad de que yo le dije a mi mamá, yo quiero seguir estudiando, yo aquí no me quedo, voy a ver cómo hacerle. Y en ese momento, cuando yo estaba en la preparatoria, todos mis amigos, mis compañeros, estaban hablando de qué es lo que iban a hacer después de la prepa. Unos que para medicina, para maestros. Yo era el único que no podía incluirme en la plática porque no tenía absolutamente nada que decirles a ellos que si quería hacer. Lo único que, estaba incierto tu futuro en ese momento. La única carta que tenía era ser esa persona que habla en la radio. Ajá. Era lo único que yo tenía. Y entonces lo que yo hice, yo me acerqué en ese entonces para platicar con la orientadora, la psicóloga de la prepa. Pero fíjate que uno busca una respuesta a lo mejor de aprobación. Ajá.
pero no fue esa respuesta la que yo estaba buscando. Recuerdo que esa orientadora me dice, mira hijo, yo conozco cómo es la situación de tu familia. Tú tienes ya bases para que puedas trabajar, para que puedas encaminarte a otras cosas, e incluso más adelante, si quieres, puedes pues, estudiar una carrera técnica, me decía así. Y entonces como que yo dije, pues no era la respuesta que yo estaba buscando, vamos a seguir buscándole. No es como que dije, este tipo de consejos yo no las necesito. Y hasta que un día pues estábamos en ese tema y era con trabajo tener acceso a internet, tenías que ir a un ciber. Y lo que yo hice era entrar a internet y buscar escuelas de comunicación en Campeche. Y me puse a buscar carreras que estén relacionadas con esta parte de la locución. Busqué opciones en Mérida, pero pues definitivamente las tuve que descartar porque era un mar de gastos que iba a hacer en ese momento. Y efectivamente, pues doy con la escuela del Instituto Campechano. ¿En qué año más o menos? Estamos hablando del 2009 que empecé la carrera, del 2009 al 2014, de la generación 25. Oye, pues no hace mucho. No hace mucho. Fíjate que han pasado 10 años que egresé. Nosotros 35, pero bueno. Parece nada, pero... Sí, ya 10 años ya, pero digo, está bien, pero te tocó una época, digamos, ya con un poquito más de tecnología. Y los maestros, como que cuando entramos allá en la carrera, es que hay que tener cuidado con este maestro, pero también como que te predispones a ciertas cosas. Pero la realidad es que yo disfruté mucho la carrera. Sí. O sea, creo que el punto era, la parte más emocionante era que entrara un maestro y que nos dijera, hoy empieza la clase de taller de radio 1. Ándale. Taller de radio. Estoy esperando en qué momento, es el primer semestre, quiero radio. Sí, y incluso el maestro... ¿Y ya había la radio cuando tú llegaste? Ya, la cabina ya estaba. Qué bueno. De hecho, era el que más iba a darle lata a Luis Vivas. Oye, que cualquier cosa inventaba era como que grabar un audio, y era el que como que, ¿quién va a grabar la voz? Yo quiero grabar la voz. O sea, como que era también... Ya lo traía. Claro. Ya era como que esta parte que me gustaba muchísimo. Pero pues el punto es cuando la carrera fue muy difícil para mí. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Vivías acá o viajabas? Y hasta eso, cuando tú confías, bien lo acabas de decir, deseas algo con el corazón, todo se alinea para que se pueda dar. Mi mamá se llevaba con un sacerdote, pues era el que me bautizó también. Y este tipo de temas a lo mejor dicen, pues la gente no, pero me gusta mucho compartirlo porque es como decir que hay un proceso muy bonito en mi formación, lo valoro muchísimo. Y el padre es el que me da la oportunidad de estar en esa capilla que es Nuestra Señora del Rosario. Uh-huh. No pagaba renta, porque imagínate pagar renta. ¿Aquí en Campeche? En Campeche. ¿Dónde está eso? Está por Colonia Electricistas. Ya, okay. Ahí está la capilla. El punto era como que, pues ahí lo que yo hacía era para pues también apoyar al padre, tenía que limpiar la capilla, uh-huh. El osario donde estaban, o sea, varias cosas tenía que hacer y me involucraba muchísimo también en esta parte que pues es era muy importante. Y yo decía, pues es una gran bendición. Ahí reforzaste tu fe, ¿no? Exactamente, porque era como, confía mucho en Dios, ore mucho, y ya tenía esta formación de que todo se puede lograr cuando crees en un ser superior. Claro. Y el punto era cuando el sacerdote ya lo iban a cambiar de punto, y ya a media carrera yo ya estaba a punto de dejar la carrera, ajá, porque empecé a preguntar por costos de cuartos y... Digo, o sea, sin trabajar era creo complicado. Que era muy complicado. Bajita la mano te estaban cobrando 1,800, 2,000 pesos con una renta. Y entonces, si con trabajo yo pagaba una mensualidad o los materiales, porque hasta eso a veces prefería pagar mis copias que también tener para comer. Entonces, como que tenía que mediar algunas cosas de decir, eso es más importante por ahora. O compraba la mercancía, la despensa con 200 pesos, iba a la tienda y veía cosas que me podían dar para toda la semana. Claro. Entonces, como que cuidar muchísimo tu ingreso o el recurso que tenías. Sí, exactamente. Ya cuando me di cuenta, pasé por una etapa también complicada porque iniciando la carrera, pues se enferma mi mamá. El punto era como que también era como que la primera parte de que dije, iba a dejar la carrera ya, el temor de que en cualquier momento pues perdiera a mi madre. Entonces como que tenía esa mentalidad, uh-huh, porque era muy apegado a ella. Claro. Entonces cuando yo regreso, estaba en el hospital ella internada,
fue la que me dice, ¿sabes qué? Tienes que seguir. Pase lo que pase, tú tienes que seguir. Tienes que regresar a la escuela. Yo le dije, no, yo ya decidí, no voy a seguir. Y el punto es que ella me motiva. Sí, pues sí, porque digo, no fue egoísta contigo. Otra madre hubiera dicho, quédate acá, ayúdame. Sí. Sí, en ese Qué momento duro. estábamos en exámenes. Yo recuerdo Sí. que me fue muy mal en los exámenes porque no tenía ni ganas de estudiar. No Claro, tenía ni no, ganas yo me imagino, sí. de estudiar. El punto Pues como eras que el más chico, todo lo que absorbiste de tu mamá y de pronto sientes que la puedes perder, sí, pero uy, qué gran corazón de tu madre de decirte, no, anda, ve a hacer lo tuyo. sí, yo creo que eso es lo que he aprendido también de ella, que siempre en cualquier momento va a estar para motivarte, para alentarte y esa es la parte que también agradezco demasiado, que tuve Claro, una buena mamá sí. que nos supo guiar a todos, Sí, que porque no de fue verdad egoísta. ese es el que supo compartir y hasta eso como que yo fue el 4 de abril cuando cuando recibí mi carta de pasantía Del 2015. del 2014. 14. Entonces el punto era que yo le dije, esta carta de pasantía es gracias a ti, mamá, le digo así. Y en ese momento yo la vi llorando porque estaba Pues contento sí, es un logro de ella y decía, también. pues es que no pensé que lo ibas a lograr, me decía. Era difícil, la verdad que sí, en las condiciones que nos platicas era una cuestión difícil, era un Muy reto. difícil, era un reto muy, muy grande. Pero pasa algo también curioso después de la carrera. Yo creo que todos cuando egresamos de la carrera, terminamos, lo que más deseamos es ya dedicarnos a lo que nosotros estudiamos. Pues cuando te enamoras de la carrera hasta desde antes, ¿no? Ya lo hemos Sí, platicado, estás buscando dónde puedo practicar, dónde puedo hacer lo que estoy aprendiendo, porque a veces no terminas de aprender en la escuela lo que realmente necesitamos para desenvolvernos, tienes ¿no? las bases. Exacto, tienes algunas bases y hay que aprender afuera, nuestra formación se complementa con la realidad. Y es que tú piensas que como tal, sales, egresas, ya te está esperando esa No, cabina abierta para que vamos a escuchar esta canción a cargo de... Y la realidad es que no. no, Es muy en difícil, ningún trabajo. es un proceso que uno tiene que seguirse capacitando, pero el hecho de que a la primera sea un no, no quiere decir que las demás o los demás intentos sea también un no. El fracaso pues también aprendes que es parte de tu proceso para Sí, claro. que fortalezca ese carácter que tú tienes de si de verdad lo quieres o solamente era como que un deseo Así es. pasajero. Y pues en mi caso no, descubrí que era lo que realmente quería y quiero hasta ahora y hasta cuando pues, Dios me diga hasta aquí. El punto es que empecé a tocar puertas, Campeche, nadie me daba la oportunidad de dedicarme a la radio. Incluso hasta yo decía, ¿por qué no me dejan cuando menos un espacio para poder expresarme o no sé? Era lo único que pedía, colaborar, pero pues no tenía la experiencia para nada. En ese momento también, y es curioso porque en el 2011, durante el proceso de que yo estaba estudiando, estaba el proyecto de Poder Joven. Sí. Y también como que fue ese, digamos, ese gancho que me ayudó muchísimo a seguirme fortaleciendo, a enamorarme mucho más ¿Tú fuiste parte de Poder de Joven? Poder Joven. Empecé en la XCBAL de La Voz Maya de México en Becal. Ajá. Y al mismo tiempo estaba haciendo mi servicio social en la radio del Instituto Campechano, que era en línea. Hice en línea radio. Y cada día, como era experimentar, me gustaba, cada vez me enamoraba muchísimo de este proceso de la voz, o sea, cómo tenías que hacerlo, pero definitivamente como que pues todavía estaba en pañales. Lo único que quería era tal cual, tener un trabajo, ganar económicamente y que hacía, pues hacer lo que tanto amo, pero pues no, esto sucedió hasta a finales del 2016, cuando después de estar tocando puertas, de irme a la ciudad de Mérida, de regresar a Campeche, e incluso te voy a platicar algo también que es cuando empiezo a decir que esto es, cuando empiezo a creer que esto realmente es para mí, yo nací para esto. Fue cuando lanzan un casting en la ciudad de Mérida y en ese entonces estaban pues básicamente buscando a los nuevos talentos, eran como 9 estaciones que tenía la Secretaría de la Juventud y en esas estaciones pues armaban equipos para el proyecto de Poder Joven. Y entonces yo dije, ya había tenido la experiencia de hacer
radio en Campeche, o sea, en Calquiní, con Poder Joven. Ahora quiero intentarlo, fue para en el 2014. Y en ese entonces me arriesgo, pero me desanimé en el momento en que vi una retafila de chavos que iban a hacer casting. O sea, digo, yo soy un campechano. Claro que le van a dar más preferencia a los yucatecos. Bueno, ni modo, ya estoy acá y en ese entonces yo recuerdo que solamente me fui con 200 pesos al casting. Era como que para pagar el pasaje y comprarme una botella de agua, pero aguanté. El caso está que me tocó alrededor de las 4 de la tarde, pero yo estaba escuchando así como que a escondidas lo que así como que sí. Entre chisme. ¿De qué trataba, no? ¿Qué hacían los demás compañeros? Y saqué la mejor carta, la mejor habilidad que tenía, y era el presentarme en lengua maya. Pues sí. En lengua maya. Todos los que estaban allá de jurado estaban sorprendidos. Lo hice, pero con el miedo, temblando. ¿Qué te dijeron? ¿Y qué te quieres? Ajá, y me presenté porque te pedían 3 puntos. Preséntate en 30 segundos, habla de un tema y me vas a mandar a una canción. Entonces, como que bloquearme en ese momento, no podía, o sea, no me puedo bloquear en este momento, lo dije, tengo que pasar la prueba, son muchas personas, pero cuando menos lo quiero hacer. Claro. Y vámonos, suéltate, que tenías esos 2 minutos para hacer todo. Ya después de allá, como que 1 hora después de que terminó el casting, la segunda etapa, pues había quedado en la primera. Entonces la segunda etapa era como que tenían que también medir tus habilidades de conducción de eventos masivos. Y dije, pues nunca he hecho esto. O sea, creo que era algo que nunca había hecho. El punto está que me arriesgo también y dije, voy a preparar este tema, me voy a presentar en maya, y seguía con esto. Y viene la tercera etapa, que ya era mucho más fácil, era que te preguntaran algo, ¿y tú qué piensas sobre esto? Pan comido, ¿no? O sea, como que ya pasaste lo más complejo, pero ya habían como que alrededor de 900 chavos que estaban participando en el casting, y había un filtro de 100 en esa última etapa. Presentan a los finalistas, y entre esos 45 finalistas, pues está un campechano que ¿Eras el único campechano? Era el único campechano. Sí, y lo más difícil. Oye, pero qué interesante que además, independientemente de tu logro, ¿cuántos, no? O sea, como que mucho interés digo, eran varias estaciones de radio, pero de todas maneras había mucho interés, ¿no? Sí. O sea, mucha competencia. Mucha competencia, porque te digo que el punto era también como que, ¿sabes qué me ha gustado mucho del llevar siempre, como te había dicho, esta bandera del ser un maya? Que de repente llegas a contagiar a una persona que a lo mejor por el miedo del rechazo, de la discriminación, claro, termina por aceptando de que yo sí hablo maya. Claro. Mi abuela habla maya, mi papá habla maya. Y entonces descubres que esta parte también es muy importante. Tiene un plus. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Sí, lo que pasa es que fueron muchos años de poner un pie encima la represión cultural. Todo, fueron muchos años. Entonces, obviamente que la propia Secretaría de Educación en una época en México obligaba a que los niños no hablaran su lengua. Sí. En lugar de procurarla y además enseñarles español, no, pero bueno, ya cambió, afortunadamente. Y hoy, pues yo creo que tenemos esta oportunidad de cambiar las cosas también. Claro, porque al final, yo creo que a lo mejor por una cuestión de ambición, de necesidad, dijiste, ¿y por qué no? Me atrevo a que lo mío es esto, y te resultó. Exactamente. ¿Y después qué pasó? Confié. Pues mira, pasé en este año, disfruté muchísimo. Tuve como coach a esta persona que me había inspirado, a la Nacha Rock. Y entonces yo estaba tan feliz, pero al mismo tiempo esto era como también un reto, porque yo en ese entonces estaba trabajando en una empresa privada acá en Campeche. O sea, era el como que voy a trabajar en lo que sea mientras se da esta oportunidad. Lo que me gusta, ¿no? Y tenía que viajar, porque los programas también ahí lo voy a revelar, pregrabados, ¿no? Y entonces como que tenía que viajar de Mérida los sábados. Entonces lo que hacía, yo le decía a la Nachita, le digo, mira, ¿sabes qué? Para mí es muy complicado el estar pues gastando, pues básicamente lo que era como que gastar 300 pesos de pasaje, pero me gusta. Yo lo disfrutaba muchísimo, aunque terminaba muy cansado los sábados, yo lo disfrutaba muchísimo, me la pasé así un año
un año viajando de Mérida a Campeche, porque pues estaba trabajando acá en Campeche. Y entonces cuando termina la oportunidad termina este proyecto, pues todo era como que a través de una beca que te da el gobierno para que puedas, pues ahora sí que también tener esta gratificación de lo que tú estás haciendo por el servicio. Luego viene esta otra etapa. Yo dije, estaba como que terminó, yo dije, ya no puedo estar en esta empresa donde yo estaba trabajando en Campeche, porque realmente el estar también en una tienda de autoservicio era como que la gente llegaba que te voy a reportar porque no estás dando un buen servicio, y yo decía entonces entre mi mente, esto no es para mí. Claro. Esto no es para mí. Yo debería de estar en la radio presentando canciones, saludando a la gente y no estar recibiendo quejas de la gente. Y también tiene que ver algo cuando estás en un lugar que no te gusta. Creo que llega a pasar este tipo de cosas, no haces las cosas con ganas, gusto, ¿no? sí. Y eso también lo he aprendido muchísimo. El punto está que cuando exactamente un año que entré en esa empresa, decido renunciar, aunque pues ya cuando me estaba quitando, oye, podemos cambiar de lugar, y le digo, no, es que ya, gracias. Entonces el punto era, pues era un riesgo otra vez porque no tenía nada seguro. El punto era que enfocarme ya al 100% a buscar una oportunidad donde yo ganara dinero económicamente, o ganara, pues tener el sustento, porque también las necesidades de la casa todavía los tenía en mente. Era como que, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Y con trabajo tenemos para la comida y en fin, era como que arrastrar varias cosas. Tal vez no era una responsabilidad, pero también cuando tú compartes algo, esta responsabilidad se hace menos el peso Claro. de Pero algo tú la asumías complicado. como tuya, ¿no? Decías, yo soy parte de esto y hay que buscar cómo resolverlo. Nunca te desajenaste también de ese Sí, entorno familiar, ¿no? sí, y efectivamente, pues el punto era también como empezar a buscar esta oportunidad. Y fíjate qué curioso se dio yo creo en los saltos cuánticos, de que hoy estás aquí y mañana pues estás a 10 pasos de lo que habías hecho antes. Y resulta que curiosamente en una etapa de mi vida, pues estaba estudiando un sobrino en la prepa, y en ese entonces lanzan una convocatoria en el gobierno del estado y dice, tío, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, nada, pues estoy sin trabajo. Queremos hacer un video, me decía mi sobrino, un video, pero lo queremos contar en maya. Sabemos que lo haces en maya. ¿Y qué es? Y en ese entonces el tema era el embarazo, la prevención del embarazo en la adolescencia, lo que querían hacer. Entonces empezamos a platicar, ya habían armado su equipo, ya tenían todo, y el caso era que necesitaban a alguien que les grabara. Entonces yo tenía una camarita Cybershot de Sony, y les digo, pues vamos a grabar, y le digo, pues la niña tú vas a ser el novio que va a dejar y que la embaraza, y en fin. Metimos ese video en un concurso, lo narré en lengua maya. Sí. La sorpresa es que ganamos el primer lugar con ese video. Y entonces mi sobrino me dice, ¿sabes qué, tío? Queremos que nos acompañes para la premiación. ¿Era a nivel nacional? Estatal. Ah, estatal, ok. Era a nivel estatal. El punto está como que cuando fui a esa premiación, de hecho, pues la directora preguntó quién había hecho ese video, y él dice, mi tío. Y entonces empezó ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es esto? Y entonces yo decía, pues yo no tengo trabajo, le tuve que decir esto, no tengo trabajo, y tuve que ayudarlos. Y entonces me dice, hay una oportunidad en la radio del Colegio de Bachilleres. Quiero que te presentes para una entrevista. Si pasas la prueba, pues la vacante va a ser tuya. Va. Entonces yo me presenté, entonces yo decía, a lo mejor pues solamente me están cotorreando. El caso está que yo me presenté para esa entrevista, tenía que presentar un proyecto juvenil, aunque era una radio en línea, y había un proyecto muy bueno, pero tenía como que, ya tenía todo estaba contagiado por una marca como esta estación que escuchaba mucho en Mérida, que era muy juvenil. Yo decía, puedo aterrizar esta parte también. El caso está que presento ese proyecto, parece muy interesante porque era también como que meter la lengua maya, cápsulas, contenido en maya, que el programa incluya la lengua maya y en fin, varias cosas como que giraba en torno a
Sí, a porque la lengua maya. recuerdo que lo primero era que ese proyecto lo oyeran los colegios Ajá, y obviamente ya después ya lo oía el público en general, o sea, de rebote, pero la idea era creo dirigido a los propios alumnos, a a los los diferentes, alumnos. claro. Sí, el punto está que, pues paso la prueba. El caso está que me dijeron que quedo con la vacante y me sentí como pez en el agua, porque era una cabina. Nunca había estado como tal, que el espacio te dijeran, pues este va a ser tu espacio de trabajo, aquí vas a grabar, vas a producir. Y entonces ya empieza ya empieza a capacitarme la persona que iba a dejar el puesto. Y pues me mantuve ahí como más de 3 años. En Radio Radio Covacam, ¿no? ¿Cómo se Covacam llama? Radio, Covacam ya cuando Radio. estaba saliendo, pues era Covacam Radio. Ándale, sí, sí. Y el punto que disfruté muchísimo esto. Y también en el arranque o a finales del 2016, empiezo a involucrarme. Yo también tenía esa espinita de querer hacer radio comercial. Y empecé a ver qué es lo que puedo hacer Sí, porque igual recuerdo que te escuché en Kiss. Kiss, sí. En Tenías Kiss un FM. segmento allá. Exactamente. Y entonces cuando veo que estaban convocando para un locutor suplente, yo dije, pues ya sé cómo es el rollo de esto, recordé el casting de Mérida, pero pues Kiss FM era un concepto ya más comercial, Claro. las músicas, tenías que saber de las canciones, el concepto, también eso es importante para, Sí. si quieres dedicarte a eso, si quieres ser locutor de... Por eso eran tan difíciles antes los exámenes de locución, porque se supone que un locutor tiene que tener conocimientos generales de muchas cosas, no solamente, por ejemplo, vamos a pensar que hoy estés en cabina Ajá. y te toque comentar pues el lamentable deceso de una primera actriz como Silvia Pinal. Exacta. ¿Qué pasa hoy? Que agarras tu computadora y le das a Wikipedia y te resolvió el problema. Exactamente. Pero hace 20, 30 años eso no existía. Sí, Entonces, tenías... el valor que tenía un locutor no quiere decir que hoy no tengan valor, porque lo importante es saber comunicarlo. Pero era más complicado. Todo era más complicado antes. Sí, Adolfo, eso es tontera. Y es que entre más fácil también nos ponen las cosas, menos lo aprovechamos. A veces así parece. Y entonces como que hay que tener mucho cuidado. Y eso es un punto muy importante también Sí. para los que nos dedicamos, porque a veces también hay que dignificar este tipo de profesiones, porque son profesiones, la locución, ser conductor de televisión, presentador de noticias. Es parte de lo que hemos dicho en estas pláticas. Nosotros somos los que tenemos que hacer ver la diferencia entre lo que es una persona que pasó por una escuela, que tiene vocación y sobre todo que tiene profesionalismo y responsabilidad cuando está al frente de un micrófono o cuando está en su propia red social. Uh-huh. Porque al final sí somos usuarios de las redes sociales, pero tiene que quedar marcado en tu propia red, igual que eres un comunicólogo. Sí. Y no vas a estar o siguiendo chismes o diciendo cosas o escondiéndote tras el anonimato de la red, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que marcar la diferencia y decir a la gente, aguas con lo que lees, aguas con lo que escuchas y con lo que ves, porque no todo es verdad, menos hoy en este momento que vivimos, ¿no? Por eso es importante que nosotros sí dejamos claro lo que significa pasar por una escuela. Sí. Que te forma, sí, y que hoy, como bien lo dices, implica una responsabilidad ponerte frente a un micro, frente a una cámara, aunque no trabajes para nadie, ¿eh? No, pues ahora, pues digamos que pasan muchas cosas. Creo que eso sería otro tema de también claro, de los que exacto, sí, no, y bueno, exacto. En fin, es como sí, que no, pero habrá otra oportunidad, para Adolfo, muchas cosas, claro, ¿no? lo haremos, claro que sí, porque yo espero, ya sea, o tú me invitas o yo te invito, pero seguimos platicando, porque ahorita lo que intentamos es de manera muy rápida, porque como lo estamos haciendo para radio, pues lo tengo que limitar a 1 hora. Uh-huh. Si fuera solo para redes, no me importa cuánto nos lleve, ¿no? Ya después lo haremos. Pero lo que es importante es lo que dices, ¿no? A donde te pares siempre tienes que decir, yo soy esa persona que tiene cara, que tiene nombre y apellido, y no puedes estar jugándole al héroe, ¿no? Pero bueno, ya que empezaste en el Kiss, después, ¿qué más has hecho? ¿Qué más hiciste? Porque quiero llegar al punto que es muy importante para mí, cuando de pronto decides ya tener tu propia personalidad y decir, a donde vaya Adolfo ahora va a ser así. Y hasta creo que tienes tu conferencia le pusiste el nombre que va muy ad hoc a lo que eres, ¿no? Sí, fíjate que hasta eso, pues me siento muy bendecido porque también... El mundial, también nos vas a platicar del cuando el punto en el 2016 fue para mí, a finales del 2016 fue un año muy importante para mí.
pero al mismo tiempo también como que Se complicó, ¿no? muchas cosas de que, ¿de qué trata la vida? Y lo hacen, y no se trata de qué trata, sino que lo vivas tal cual es, con altas y bajas. Bien, te decía, desde antes yo tenía una página que de manera independiente le puse Nunquini, el nombre de mi pueblo, y lo que hacía pues era compartir fotografías, que si el novenario, vamos a tomar fotos, que si quema de toritos, que si la quema del caballero de fuego, la mestiza, lo compartía. Y hubo una ocasión también como que, es muchas historias que a raíz de no olvidar mis raíces, de que siempre he estado ahí y aunado, unirlo a la voz, me ha llevado a muchas cosas, muchas experiencias muy bonitas. El punto está que con la página que creé de Facebook Nunquini, en ese momento, para finales del 2016, me galardonan por el gobierno del estado con el Premio Estatal de la Juventud, que justo también por ser un promotor de la lengua y de la cultura maya, que la distinción fue fortalecimiento a la cultura indígena. Y en ese momento ya como que veía los frutos, estaba tan contento, y en ese momento pues le digo a mi mamá, vamos a recibir el premio, vamos a viajar a Campeche a recibir este premio, que es el esfuerzo que hemos tenido como familia, como hermanos, y en ese momento me acompañó a recibir el Premio Estatal de la Juventud. Y ya también había recibido la noticia de que iba a formar parte del Covacam, de ser la voz del Covacam, y que iba a tener a mi cargo la radio, y que también había pasado el casting de Kiss FM. O sea, como que era como que todo se juntó. Una emoción tan bonita, y que, híjole, qué padre, decía yo, ¿no? Pero el punto como que también hay que estar atentos a lo que nos indica el destino, la vida, como lo quieras ver, de qué estás hecho. Y es cuando tienes que sacar la casta. No todo es fácil. Bien dicen los que se dedican a la comedia, el show tiene que continuar cuando estás pasando por un proceso muy difícil. ¿A qué voy con todo esto? Mira, después de ser el niño que quería cambiar varias cosas y sobre todo la forma de vida de su mamá, llega un proceso, una etapa muy difícil también como profesional, porque a principios del 2017 mi mamá pues se enferma con pues básicamente yo la veía muy mal, y entonces una de mis hermanas pues dice, mamá no está bien, ustedes saben que a lo mejor ella está enferma, pero pues ella tiene que seguirle, y aquí ya no es la mamá que nosotros pues conocemos. El punto está que pues la llevamos al médico, una de mis hermanas, nos recomiendan unos estudios, y la sorpresa pues es que tenía ya un cáncer fulminante en ese momento, ya no había nada que hacer. Y de repente tú dices, ¿en qué momento llega esta noticia cuando ya toda como que era color de rosa, o ya era como que disfrutar los frutos de un esfuerzo? Sí, de tu trabajo. Y empecé como que también a renegar en esa parte de ¿por qué está pasando esto? Si ya lo estaba esperando, ya me veía con mi mamá, no sé, a lo mejor paseando en otros lugares. Y lo único que me dijo, yo recuerdo en ese momento, hasta eso, como que opté el papel de acompañar a mi mamá y con una de mis hermanas, de acompañarlo con el médico. Pues ya lo único que nos decía el médico era como que tenía 30 días de vida, ¿no? Y entonces como que, híjole, ¿no? ¿Qué hacías? Yo en ese momento ya, mi mundo se vino para abajo, ya no quería nada, lo único que quería como que, ¿por qué estaba tan asombrado? Bien, el punto está como que para marzo del 2017 mi mamá fallece. Fue una etapa hasta ahora sigue siendo la más difícil, porque pues en un momento dado todo estaba pintando de maravilla, ¿no? Y de repente pues se va ella. Y empecé como que a esos consejos de cómo era ella, y cómo nos formaba, cómo teníamos que buscarle de que trabajando se tenía que lograr las cosas, de que si te quedas acostado no va a pasar nada. Todo lo que desees va a depender de ti, cuánto lo quieras recibir. Y entonces como que esos consejos los traje a mi mente, pero el punto es que también caigo en una depresión muy fuerte. Tardó esta parte y empecé como que el mismo trabajo lo veía como una zona de confort, de que no disfrutaba lo que hacía,
Lo hacías de manera mecánica, tal vez. para cumplir nada más. Y yo decía, yo no esperaba esto. Y la única forma también, aunque por otra parte hay momentos en que la radio llega como que a rescatarte, luego escuchas testimonios o experiencias de otros alumnos, cómo vas cambiando la perspectiva de Claro. ellos, eso como que te vuelve a motivar. Y entonces tú dices, Sí, porque algo bueno estás haciendo. claro, te das cuenta que el mundo no solo eres tú, porque dices, se me acabó el mundo porque se murió mi mamá, sí es un golpe muy duro, pero te das cuenta que hay miles y millones de personas que pasan por eso y por peores cosas. Sí, Y te das cuenta, si yo me caigo, hago que a lo mejor soy el ejemplo o la imagen que le voy a mostrar a los demás, ¿no? sí, sobre todo también con mis hermanos, No, y además la propia interés de tu ¿no? madre, porque digo, imagínate una mujer que logra alimentar, crecer, educar a 12 hijos. Digo, Sí, no es fácil. Entonces, también ahí también tenías frente a ti un ejemplo muy bonito, ¿no? De fortaleza, de que, bueno, al final de cuentas, todos vamos a llegar a ese mismo lugar, pero hay que sobreponernos, ¿no? claro, y a Y veces, cómo le hiciste, Adolfo? pues mira, ¿Qué te impulsó a decir la vida tiene que seguir y esto va también en honor a mi madre, ¿no? mira, fíjate que hay una persona que le agradezco mucho a la vida, a Dios, que también gracias a la radio me inspiró en su momento. Él también, no sé si creo yo que varios de los que nos dedicamos a la locución, tiene que haber un locutor que te inspire a través de su voz. Y eso fue también lo que me pasó a mí. Había una voz que es la voz oficial de EXA. Y en ese momento, pues era el que le graba a la gran cadena, a esta empresa a nivel internacional. Son más de 6 países, más de 60 estaciones que representa con su voz. Pero en ese entonces yo recuerdo que estaba en el Covacam trabajando y veo un video de él donde ya en ese momento estaba mucho el consumir los videos en redes sociales que Ujú. te motivan y todo. Y entonces cruza un video que se llama El Camino del Guerrero. Escuché muy atento ese video, ese audio, pero la voz híjole, tan penetrante Tan en tus profunda, oídos, ¿no? tan profundo en esta parte. Y de repente empecé a seguir sus redes sociales. Y ya lo había escuchado también en la estación que me había inspirado, donde estaba la Nacha, Ujú. Jennifer Ramos. Y decía, eres la voz oficial. Y empecé a investigar mucho sobre esta persona, qué hace, dónde está, dónde vive. Y de repente me aloqué muchísimo y le mandé un inbox. Le escribí. Yo lo único que le dije era que lo admiro muchísimo, que me encantaría hacer lo que él hace y que qué puedo hacer para llegar a ser un locutor como él lo hace. Y lo único que él me dijo es que también tienes que capacitarte, es capacítate. Y ya también como que me habló de su escuela. Él tenía o tiene una escuela que es la Escuela Nacional de Locución en ALOC, México. Y lo único que dije, yo ya no me siento bien estando acá en Campeche, no por el trabajo, Claro, sino por lo que estaba pasando. sí. Entonces, la misma depresión o ese momento tan difícil, crucial, me motivó a tomar esa decisión de decirle al Covacam y pues decirle también a la radio que ya no sigo, ya no quiero seguir, quiero experimentar. Entonces, entre mi mente decía, a lo mejor conocer a otras personas, otro lugar, me iba a cambiar esta perspectiva Ujú. y no me equivoqué. Eso fue lo que pasó. El llegar y el saludar a una persona con una trayectoria impresionante. Lo que sí me gustó muchísimo y que me gusta todavía de Álvaro es que es una persona extremadamente humana. Te conoce primero. O sea, no es como que hablarte primero de que tienes que, sino que te conoce quién eres, por qué quieres dedicarte a esto, cuéntame de ti. Y esa fue la parte que más como que me motivó. Me conecté mucho más con él. Y entonces, pues adelante. Aquí venimos a conquistar al mundo. Tiene una frase muy padre que a lo mejor lo distorsione, porque la voz es más que un susurro de la vida que se lleva el viento. Es un grito del alma que traspasa el tiempo. O sea, esa es su filosofía de vida. Claro. La voz para nosotros es esa herramienta, esa única herramienta con la que vamos a marcar a miles de personas. Porque viene del alma, ya lo decía Platón, que es ese ruido que sale del alma para que se pueda convertir en un Sí. sonido. Y empecé a formarme. Estudié la especialización en locución comercial
y estuve ahí casi 12 meses, pero era muy difícil porque llega la pandemia. Yo decía, chale, porque la formación iba a ser en línea, eran las clases, pero el punto era que yo ya estaba más motivado porque ya había conocido a esta persona y más aún motivado cuando en las clases empiezo que hoy nos va a tocar clases con Sebastián Yapur, un gran locutor, que hoy tenemos clases con Alex Hidalgo, la voz de una marca muy importante, Sonia Casillas, la voz de este teléfono famoso. Ajá. Varias cosas que me seguía emocionando y cuando me di cuenta ya había terminado, me costó muchísimo. Pero el caso está que también el punto de atreverse Claro. a invertir en uno mismo, en seguirse capacitando, en tener qué quiero, qué necesito yo, un coach o un mentor, los dos. Entonces como que también aprendí mucho en este proceso de que sí necesito a un coach, sí necesito a un mentor, porque pues ya la diferencia, ¿no? Uno te va a enseñar la parte práctica y el otro el camino para que sea más fácil. Claro. Ya está trazado el camino y va a ser mucho más fácil. Sí. Y Álvaro me sirvió de las dos maneras. Era el coach y era mi mentor. Y lo que él me dijo, ¿sabes qué? Tú traes un plus muy importante. Y como que me vuelve a decir lo mismo. Capacítate mucho más porque no hay locutores mayas. No hay locutores mayas y sobre todo locutores comerciales. Claro. No sabes cómo a veces como directores lidiamos en buscar, sobre todo, y náhuatl dice que es como que la más hablada en México. No hay. Y el punto también como que te motiva mucho más. Y el ver la experiencia, él también trae una historia muy, muy, muy bonita, que es como que ese espejo que veo a Álvaro y también como que tenemos la misma historia. ¿No? Demasiado. El punto está que termino. Cuando termino la especialización, qué bonito es volver a recordar todo estas vivencias que tengo, porque también como que uno dice, lo merezco por todo también el esfuerzo, porque sí, uno porque también tiene que decirlo. Vale. Claro. Uno tiene que decirlo, si no reconoces esta parte que eres merecedor de todo. Sí, pues ya no te rompiste el cuero buscándolo, pero además hay una gran ventaja en ti, que tú tenías una meta muy fija delante de ti. Y eso también es importante. Cuando uno se traza metas o ve objetivos hacia adelante, tú vas por ellos, a como sea, tú vas por eso. Sí, eso es toda la razón, porque imagínate si hubiese puesto de por medio o como el dinero que a veces como que te frena en muchas cosas que no tengo. Es que cuando uno no quiere hacer algo, hasta la hormiga que pasa frente a ti, tú dices, ay no, la voy a pisar, mejor no muevo. Todo, entonces como que también la decisión la tomé, abracé ese dolor que yo tenía en ese momento y vámonos. Pero eso es que lo que dicen, a veces cuando uno siente que ya llegaste hasta donde ya no hay más para abajo, fondo, pues hay que salir. Exactamente. Y ya te tocó salir. Exactamente. Pues qué padre, Adolfo. Al final creo que eres un ejemplo en ese sentido, ¿no? De perseverancia y de que cuando viste que tenías cosas junto a ti que eran herramientas, como por ejemplo tu identidad, la ventaja de hablar el idioma, que hoy es muy importante tener la posibilidad de hablar idioma, en este caso el tuyo, el maya, que nos permite poder rescatar toda esta esencia cultural que tenemos, pero sobre todo el que veas ahora el mundo, porque es lo que hoy hablábamos, que gracias a la tecnología, hoy afortunadamente nuestro trabajo lo puede observar el mundo. Exacto. Y hoy nos permite que nos demos a conocer gracias a las herramientas tecnológicas. Antes era más complicado. Antes, si no había una radio comercial donde triunfar, pues ya no había donde, ¿no? Sí. Hoy no necesariamente dependes de un canal de televisión o una estación de radio. Nosotros hablábamos de la ventaja que la radio tiene o no la ventaja, de la posibilidad de que la radio le hace competencia a las redes sociales. Creo que estarás de acuerdo conmigo, que es uno de los medios tradicionales que por fortuna no van a desaparecer o se van a adaptar menos porque tiene inmediatez, porque acá dijiste algo hace rato muy bonito. La radio, el lenguaje, la voz nos hace compañía y normalmente a veces en una casa puede haber soledad porque no hay otra persona, pero si hay una radio encendida, exactamente, te hace compañía, ¿no? Entonces, sí, ¿cuántos? Claro. Entonces, en ese momento, bueno, pues ya tú lograste desarrollar esta posibilidad. Y de ahí, ¿cómo es que después dices... pues ya acá esto es mío y voy para adelante, ¿no? Porque de pronto ahora te contratan para poder dar conferencias.
Es que cuando pruebas algo y te gusta, tienes que buscarle mucho más. Cuando Álvaro me aconseja de que tengo que contar mi historia, Ajá. pues a la gente, ¿no? O sea, esta parte también de que despréndete del egoísmo y compártelo, porque tal vez mucha gente está queriendo escuchar este mensaje, y eso lo he descubierto en mis conferencias Y también. sobre Que todo en los jóvenes, porque si yo cuando te escuché la primera vez tu conferencia, tuve la oportunidad de escucharte frente a un auditorio ahí en el Circoteatro Renacimiento, lleno de jóvenes, me emocioné, que te llevo no sé cuántos años, tengo 57, imagínate un chavo que de pronto le está pasando por lo mismo que tú, o tal vez peor, o igual, sí. no lo sé, y te escucha, dice, bueno, es lo que pasa a veces, todos necesitamos ese aliciente de decir, ¿y si él está pudiendo? Ujú. Yo también puedo. Es que es una regla que o sea, es comprobable que Sí, todos podemos, todos sí, pero a podemos. veces no nos atrevemos Ese es el punto también de que por miedo, por la pena, por desconfianza, muchas cosas, ¿no? Y tú te atreviste. el atreverse también como que ¿Cómo es el tema de tus, porque no lo tengo, no lo quiero decir mal, ¿cómo es el tema de tu conferencia? un maya loco por ser escuchado. Ándale, ahí está. Y es que efectivamente hace como es contar la historia de este maya, toda la travesía que tuvo que pasar para que pueda llegar y estar frente a un escenario. Algo que te puedo decir también, jamás había imaginado si iba a pararme frente a un auditorio y compartir mi experiencia ya como desde la locución, pero también desde la parte motivacional. El Claro, punto como que, esa parte humana, sensible tuya, sí, más allá de que tus logros, sino la cuestión personal, ¿no? sí. Yo lo que recomendaría aquí también en este punto es cuando quieras hacer algo, yo siempre quise hacer, cuando hago algo, lo tengo que hacer bien. O sea, no hago las cosas a medias de que lo empiezo y lo dejo, no, sino que cuando yo descubro, cuando empiezo a tomar, soy de tomar todos los consejos de la mejor manera. Los tomo, los abrazo y los pongo en práctica. Cuando Álvaro me dice, mira, tienes que contar tu historia, entonces yo en ese momento me acordé de César Lozano, Claro. que era esta persona que también me había acompañado en mi época de juventud, que los temas que compartía en su programa Por el placer de vivir y que me enganchaba muchísimo. Y entonces dije, tengo que capacitarme con él, tengo que conocerlo a él. Y cuando yo me presento y nos piden de tarea armar una intervención de 5 minutos, porque era una certificación estricta como tal, y si no pasabas la prueba, con la pena, ¿sí? Lo que hayas pagado, pues ya valió. El punto está que armé esa intervención de 5 minutos, estaba ahí César Lozano, ya te imaginas también como que ya había aprendido cómo vender ese discurso, Claro. porque aprendes a vender también, a venderte, a posicionarte con todos los recursos que tú ya tienes. Y empiezo con una frase en lengua maya. Y César Lozano se queda así junto con los otros dos coaches. Y el punto está que me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu historia tiene que venderse y tienes que hacerlo, porque también esto quieras o no, cuando tú haces algo, si tú lo quieras ver como algo que te apasiona, pero qué mejor que también al mismo tiempo te está dejando esa Claro. gratificación económica, lo quieres ver de esa manera, como es válido. El punto está que yo en ese momento agarro y él me dice, esperemos y no más, o sea, que no tarde mucho tiempo en escuchar tu historia en auditorios. El punto está que cuando lo volví a ver, yo pensé que no se iba a acordar de mí. No, yo pensé que no se iba a acordar de mí, porque hasta eso una de mis hermanas lo admira y le digo, ¿sabes qué? Vamos a conocerlo. Y agarré y compré un boleto, 2 boletos y le digo a mi hermana, vamos. Y en ese momento, pues también uno de esas personas le digo, quiero saludar al doctor César Lozano. Claro que sí, y vámonos. Cuando me ve, ya sé. Y entonces como que también le llevamos una artesanía Ujú. de un rostro maya. Le encantó y me dice, ya te dije, no te tardes en escribir tu conferencia, me Sí. dice. Ya lo tomé muy en serio, por algo me lo está diciendo. Y entonces agarré y empecé a escribir la conferencia. Y le digo, ¿cómo se va a llamar esta conferencia si ya lo había redactado? Y las 10 cuartillas que ya redacté, ¿cómo le voy a poner ahora? Y entonces dije, pues soy un maya y soy locutor. Entonces a lo mejor ya había puesto como que, no recuerdo exactamente, tenía 3 opciones, pero me enganché mucho más con el de un maya Vaya, loco por loco por ser ser escuchado. escuchado. Pues le diste al clavo, mi estimado Adolfo, porque al final de cuentas, esa es tu pasión. Tu pasión es la radio, tu pasión es la voz, tu pasión es comunicar.
y creo que desde chiquito, como bien dijiste, te acompañaste de la radio, pero tenías en mente que, pues que esa radio, esa cajita que escuchaste en tu natal Nunquini iba a ser parte de tu historia. Hoy yo creo que ya la radio quedó como un elemento más Sí, de tus posibilidades, porque hoy ya enseñas maya. enséñame. Yo no quiero gastar todo el bagaje que traes porque nos va a dar para otro programa, eso tenlo por seguro, pero hay mucho, Adolfo, que hay mucho de ti que puedes dar hoy con lo que estamos viviendo, con la tecnología, con la posibilidad de que tú enseñes a través del internet, porque ya no solo aprendes, ahora enseñas, ¿no? Sí, Entonces es otro reto. esa es una gran ventaja. Hoy te has abierto un camino tú solo a base de luchar, luchar, luchar y creo que estás apenas empezando, desde mi punto de vista, en lo mucho que puedes Sí. seguir creciendo. Pues sí, creo que también esto no lo veía venir, el ahora ser coach de locución comercial a través de la Escuela Nacional de Locución, también es otra cosa que no veía venir, porque yo jamás, si algo que menos quería hacer era dar clases, pero ahora es muy apasionante, como te comento, cada alumno, y hasta eso es un reto para mí, porque a veces me toca darle clases a personas que se dedican a la medicina y tú dices, ¿qué va a hacer un chamaco de 33 años? Pero el caso está que ya llegué a comprender que tengo la técnica y ellos lo que están buscando es ese acompañamiento para tener Claro. esa habilidad de expresarse. Y entonces como que se compensa y la experiencia de ellos se va compartiendo. Entonces como que vamos compaginando en muchas cosas y esto se vuelve cada día más apasionante que cualquier otro. Yo te puedo decir que me siento muy bendecido, muy, muy bendecido por tantas cosas Claro. bonitas que Y aparte creo que he tienes, vivido. claro, y además yo creo que tienes otro nicho muy padre que inclusive yo me quedé con muchas ganas y lo voy a hacer. Vamos a regresar a Nunquini y vamos a hacer muchas cosas. Vives en la comunidad donde más gente habla maya en sí, no en la población. El 90% de los que habitan ahí hablan maya. Eso no sucede en Es correcto. en otra comunidad de Campeche. Ya la mayoría habla español. Eso es una bendición hoy como están las cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho que rescatar y que ahora los que viven allá opten por no renegar de su idioma, sino seguirlo enseñando para que muchos niños de Nunquini puedan convertirse en futuros Adolfos. Y es que eso también es gracias también a que uno se atreve y que tener una profesión sí te ayuda mucho, porque imagínate, ¿qué iba a saber yo si me hubiese quedado con las ganas de estudiar una carrera y no saber lo importante que es la comunicación con la lengua maya? Porque tú Claro. sabes que el idioma, estamos hablando de la comunicación, es la forma de expresarse, es el Sí. código donde nosotros nos entendemos. Entonces, ahora, verlo desde una parte profesional y que al mismo tiempo sabes, creas una metodología para enseñarlo. La radio juega un papel muy importante, la televisión juega un papel muy Las redes importante, igual. las redes, Sí, todo. sí, porque ahora creemos que todos tendríamos que aprender maya y no como pasó, ¿no? Que lo desdeñamos. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, nos va Sí, a hacer únicos y no solamente en Campeche, estamos hablando de la península, porque inclusive ahí en cuestiones comerciales, el propio sistema de gobierno que estamos llevando dice hay que pensar en la península como un todo, no en Campeche, Yucatán y Quintana Roo por separado, porque a lo mejor por sí solos tienen sus carencias o tienen sus riquezas, pero si sumamos las riquezas de todos, se va a hacer un potencial mucho más amplio, ¿no? Y que se combine la riqueza de cada uno. Esto del Tren Maya, para muchos es una vacilada, pero imagínate pensar en que ahora todos, inclusive nosotros y el turismo, puede hacer un circuito y conocer todo esto. ¿Y qué le vamos? El mundo maya, antes decía mundo maya, ¿y qué le vamos a vender ujú, del mundo maya, además de las piedras que están ahí desde hace mm, muchos años? Eso lo que hay en Nunquini, la riqueza de las tradiciones de tu tierra, la sí. gente hablando maya en tu tierra. Sí, O sea, nosotros tenemos la fortuna de tener una estación allá que ojalá y se aproveche, ojalá, ¿no? porque eso es, yo se lo decía al profe, decirle, ¿sabes qué? No solo la de Nunquini, sino también la de Beca, ¿no? Decir, esto es, hay que revalorizarlo y promoverlo, porque las radios culturales, ya en Campeche es la única la que Ujú, hay, porque la de Calakmul, aunque sí sirve para comunicar y es indigenista, tiene otro valor, pero la de Becal es cultural. sí, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tenemos que seguir fomentando y difundiendo lo que tiene la región, en este caso, Calquiní en su conjunto, ¿no? Pues muy interesante, Adolfo, el tiempo se nos ha ido volando,
pero estoy seguro que nos vamos a encontrar en un futuro, vamos a poder seguir platicando, porque me faltó escuchar todo esto que salió del mundial, pero vamos a procurar tener otro, porque yo quiero seguir escuchándote y aprendiendo de ti, y sobre todo conocer el valor de todo lo que hoy estás aportándole a los jóvenes, a la sociedad. Adolfo, me dio muchísimo gusto que hayas venido, hiciste el esfuerzo de venir hasta acá y que hayamos podido compartir esos minutos. Pues para mí esto es muy apasionante, me siento muy agradecido también. Voy a hablar un poquito en maya para la gente. Sí, claro. Achki makibol, yo la le meyaha, sinalen maya en, achki makibol elo kitasi ichilimpuxikal. Me siento muy bendecido. Dentro de mi corazón expreso que con orgullo soy maya y eso pues también eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Así es, Adolfo. Pues muchas gracias de nueva cuenta y esperamos que pronto nos volvamos a escuchar y a ver. Yo sé que sí, ese es el comienzo de muchas cosas como lo has dicho y pues también en lo que pueda aportar a la sociedad con todo esto de la promoción de la cultura y de la lengua maya, que es nuestra única, más bien la riqueza más grande que tenemos y hay que aprovecharla al máximo. Así es. Pues te agradezco mucho y amigos, hasta entonces, hasta el próximo episodio.